Con nosotros Juan Raúl Ferreira. Buen día, bienvenido, Juan. Buen día, gran gusto estar acá un miércoles. Como parece ser la costumbre. A ver, Juan, vos, naturalmente que hay cosas acerca de Venezuela y acerca de Haití que tenés y querés comentar. Pero antes me habías dicho tú mismo que querías hacer una referencia especial a alguien especial, ¿no es cierto? Sí, yo pasé todo el carnaval trabajando. Ha sido un ejercicio personal y ojalá que colectivo, que aporte a la reflexión. Estoy pasando, yo todos los días a lo largo de mi exilio anotaba todo lo que se había hecho ese día, ¿no? Entonces es una especie de diario de los 10 años del exilio que vamos a utilizar con Luis Viñolo en el libro que estamos escribiendo. Uh-huh. Y estábamos esperando para el lunes próximo la visita acá a Montevideo de Esteban Rigui. Y ayer cuento el entorno porque me impactó quizás más por eso. Ayer recibí la noticia de que Esteban Rigui, ahora vamos a decir quién es, sobre todo para los más jóvenes, falleció justamente en el día de ayer. Rigui era ministro del Interior del expresidente Héctor J. Cámpora. Vamos a entendernos, ¿no? Es en la época, ahora se llama la Cámpora a una tendencia del peronismo. Sí, eso una fracción, ¿no? Pero eso es una fracción que nació varias décadas después que Cámpora había muerto. Digo, sí. Cámpora fue el presidente que, al estar proscrito el general Perón, corrió en las elecciones en que se retorna a la democracia antes de la dictadura de Videla, y fue poco menos de un año presidente hasta que llamó a elecciones nuevamente y salió electo Perón. Su ministro del Interior, entonces, cuando acá se rompen las instituciones, fue Esteban Rigui, y fue de una generosidad extraordinaria con los exiliados uruguayos, porque fue el momento en que llegó una oleada más grande. Fue el momento del golpe en Uruguay. En el caso de mis padres fue muy generoso, se hicieron muy amigos. Ellos entraron en un vuelo, no ellos clandestino, en un vuelo clandestino, un vuelo que no estaba autorizado ni siquiera a ingresar a la Argentina en una avioneta. Lo fue a esperar, lo fue a buscar directamente al aeroparque de Don Torcuato. Establecieron una amistad muy linda, y las vueltas de la vida, después fuimos compañeros del exilio con Esteban, y fue una amistad casi que de hermanos, ¿no? Cuando muere el presidente Cámpora, mucho antes de todas estas divisiones y tendencias, me interesa aclarar eso para que la gente no confunda. Cuando muere Cámpora, él me llama a decir que en su último legado Cámpora había dejado establecido su deseo de que él y yo fuéramos los únicos oradores en su entierro. Fue muy extraño porque, exiliado en México, Cámpora recibió honores de jefe de Estado. Fue una exiliado de su propio país con honores de jefe de Estado en México. Fue una cosa muy fuerte, muy emotiva. Sin embargo, no habló ningún ministro mexicano porque él había dejado establecida esta voluntad. Después a los dos nos pasó una cosa muy comprensible. Nos había dejado también en el testamento a Esteban Rigui su banda presidencial y a mí su bastón presidencial, que yo confieso que hasta no entiendo. Nunca llegó a nuestras manos, ni a la de Esteban ni a la mía, ni una cosa ni la otra, porque bueno, la familia se apegó a ello y quizás sea justo, pero resalto que ese era el nivel, es decir, mi amistad con el expresidente Cámpora era un subproducto de la amistad que desde los inicios del exilio habíamos establecido con Esteban. Uruguay en esto funciona siempre distinto, ¿no? La muerte de un presidente toca a todos de un expresidente, a todos los sectores partidarios. Creo que es de las pocas cosas que no hemos perdido y ojalá nunca perdamos: el respeto y el recuerdo cuando cae un adversario. A mí me llama mucho la atención y me causa un profundo dolor como en las noticias argentinas ni siquiera salió
ni siquiera se informó de la muerte de un exministro que marcó una época y una etapa muy fuerte en la vida de la institucionalización argentina. Quería tener este recuerdo porque además me dicen las personas amigas, yo no sabía, que estaba enfermo desde hace mucho tiempo y que por lo tanto su respuesta de que iba a venir por la invitación de Viñolo, que está haciendo el libro conmigo, y la mía propia, que la respuesta afirmativa para venir el lunes era casi que una expresión de deseo irrealizable. Claro. Pero yo me avivé cuando me llegó la noticia de que se había muerto. Quería hacer este pequeño hay una cosa, recuerdo. Bueno, nos podría llevar todo un programa, es más, todo un ciclo, ¿no? Pero hay una cosa a propósito de Cámpora que de pronto conviene recordar. Cámpora, tal como vos decías, fue el candidato que representaba a Perón aún en el exilio. Él asume la presidencia y después renuncia a la presidencia para que Perón pueda presentarse una vez. Claro, él renuncia, exactamente. Un poco antes de su mandato, porque su mandato era, ¿no? No solamente antes de su mandato, antes de las elecciones, porque en Argentina, por lo menos en la Constitución que estaba vigente, no existen los mecanismos que existen en Uruguay para que el presidente pueda adelantar el proceso electoral y seguir siendo presidente. Quiere decir que Cámpora, cuyo vicepresidente era Vicente Solano Lima, renuncian ambos y ante la vacancia de la presidencia entonces se convoca y asumió temporalmente Lastiri, que era el presidente de la Cámara de Diputados, pero asumió a los solos efectos de la convocatoria en electoral. Ese contexto se da, después del año 55, la primera elección sin proscriptos en Argentina, ¿no? Exactamente. Porque hay que recordar que hay que recordar que el peronismo, que para los menos favorecidos constituyó históricamente sin duda alguna una buena noticia, ¿verdad? En cuanto a sus derechos, su calidad de vida. También es cierto, y mucho más de nuestra lógica republicana, que sufría de desviaciones autoritarias. Bueno, perdón, estoy hablando yo, ¿no? Por las dudas, para no querer. Que están alejados de nuestra visión de la República. Ahora, lo cierto es que el golpe de Estado que derroca al general Perón, porque era poco democrático y poco, no sé, lo digo por las dudas, ¿no? Porque no sé si alguien recuerda episodios de esa naturaleza, porque sos poco democrático, porque sos autoritario, porque sos una manga de tal por cual, y veneno y cosas horribles para el país. Ahora, se carga Perón, ¿no? Carga Perón, y después no hay nunca más un proceso de libre ejercicio de la democracia en las elecciones. Entonces, incluso algún intento tibio de es como que yo te saque de la mesa por comer mucho y me quede en la mesa para morfar más. Pero entonces me estuviste mintiendo. No, porque es verdad, desde el 55 hasta el 75 no hay elecciones plenamente libres. Incluso algunos presidentes que luego también fueron derrocados por los militares, como Frondizi, Arturo Illia, etcétera, son electos en actos electorales, valga la redundancia, en elecciones con proscritos. Exacto. Es decir, te corrijo, pero es porque yo tengo la ventaja de estar bicheando. La elección fue en el año 73. Renuncia en el 73. Sí, fue el año, en realidad Perón muere en el 74. Claro. Fue el año del exilio nuestro. Después, y quería llegar a esto que es increíble, que demuestra lo que es. ¿Por qué es que se va al exilio? Porque es el propio Partido Justicialista el que lo echa. Muere Perón, agarra a Isabelita, se viene la locura fascista de Perón, porque en el peronismo conviven esas cosas, ¿no? Sí. López Rega era peronista. Sí. ¿No es cierto? Una cosa, sí, claro. Y lo terminan echando del Partido Justicialista. Y salva la vida exiliándose en México, en el mismo momento que mataron al Toba y a Selmar y casi se la liga a Wilson también. Es decir, la locura es argentina, ¿no? Sí, de hecho, aunque parezca mentira, el primer presidente de la historia que termina su mandato en Argentina es Carlos Saúl Menem. Exactamente. A lo largo de toda la historia, ningún presidente, ni siquiera Irigoyen, ni los padres fundadores de la patria, terminaron su mandato. Y los militares que daban golpes
tampoco terminaban ¿no? Sí, porque había los contragolpes, sí. ¿No? Angonía fue sustituido por el general Livingston, el presidente Videla fue sustituido por Lanuse, es decir, siempre ya van 2 presidentes que terminan su mandato y lo repiten, ¿no? Y pará, Juan, porque ya que estamos y hubo un día con varios presidentes, ¿no? El día que iban renunciando de ratito. El verdadero récord se está produciendo con esta presidencia de Mauricio Macri, que en caso que la termine, que por supuesto todos los demócratas queremos que eso ocurra, pero está complicado, ¿verdad? No, pero la va a terminar. ¿Por qué me decís que hay chance que no la termine? No, yo no estoy pensando en un golpe de Estado, pero por ejemplo, Alfonsín, que fue un presidente legítimo, electo también en elecciones libres y sin proscritos, no terminó su mandato, no terminó porque renunció, porque la crisis económica lo desbordó. Ya había... Las elecciones ya habían ocurrido. Pero el periodo de transición desde las elecciones hasta que asume el presidente de Argentina es demasiado largo. La famosa hiperinflación, ¿no? Por eso es que digo que Menem fue pero en este caso, según los analistas, recogen que en caso que Mauricio Macri termine, cosa a la que los demócratas de verdad apostamos, ¿no es cierto? Porque hay algunos que, de los que apostamos, más allá de que te caiga más o menos simpático el presidente de turno, ¿no? Claro, es decir, que no nos pareció... Bueno, no me quiero desviar. Sería el primer caso de un presidente no justicialista que termina. Claro. Lo que habla también de, dentro de las contradicciones de Argentina, de una fortaleza que nosotros debemos felicitar también, ¿no? Y reconocer. Sí. Que el que gane en las urnas y en la cancha de las elecciones, ¿no? Y el que pierda lo mismo. Sí. Y de alguna manera el primer presidente electo, que no es ni antes había, el bipartidismo era otro en Argentina. Antes el bipartidismo era la Unión Cívica Radical y el Partido Conservador. Curiosamente luego de ahí sale una expresión más popular, algunos le llaman populista, que es la de General Perón. Pero en todo caso es exacto. Repito, en realidad los presidentes que terminaron su mandato, por ejemplo, el presidente Kirchner, Néstor, terminó su mandato, pero no se presentó a la reelección. Claro, pero Kirchner es justicialista, estamos hablando, porque De la Rúa no lo terminó, ya por dijiste, eso sería Alfonsín no lo terminó, De la Rúa no lo terminó. Si la memoria no nos falla ninguno de los dos, hay 3 presidentes que lo terminaron, 2 de ellos con reelección y uno sin reelección. Menem 2 veces. Menem por eso con reelección, claro, por eso. Néstor sin reelección pero terminó su mandato, y Cristina con reelección. Exacto. Pero ese es un tema para hablar otro día. Creo que la reelección o no de el presidente Macri depende mucho de cuán bien le va a Cristina. Creo que si Cristina sigue subiendo, lo que es seguro desde mi punto de vista, no estoy abriendo un juicio de valores, no digo que me alegra ni que me entristece. Entiendo. Digo, si Cristina, si la opción es Cristina o Macri, creo que yo a Macri la sé bien. Si es Macri o una figura nueva, renovadora del peronismo, va a ser muy complicado, vista la crisis económica, que pueda ser reelecto. La presencia de Cristina genera tal rechazo en tantos, claro, que implicaría un voto para Mauricio, claro, sin que Mauricio se los haya ganado por sí mismo, digamos. Exactamente. Con tal de que no gane esta, digamos. De todas maneras, ahora es un poco natural porque falleció su padre, pero yo lo que veo es a Macri, me atrevería a decir, psicológicamente muy afectado con la crisis, ¿no? La muerte del padre es la muerte del padre, pero en el discurso en el Congreso, él varias veces se enoja, otras veces se emociona, derrama lágrimas de emoción cuando dice viva Argentina, etcétera, etcétera, etcétera. Le había pasado ya unos días antes, durante una visita de Estado, no me acuerdo de quién. Es decir, yo no lo veo contento, no lo veo seguro. Pero creo que está atravesando él una crisis hasta personal, ¿no? Que es bastante. Contento no debe estar, porque si vos tomás un país
y después, y ya llegando al final de tu mandato, el país que vos dirigís tiene más pobres de como lo agarraste vos, más desocupación de como lo agarraste vos, más inflación de como lo agarraste vos y más deuda de como lo agarraste vos, hoy subía, imagino que contento no debe estar. 25% de precio de la carne, de golpe. Sí, es un cúmulo de cosas bastante embromadas, y sobre todo que él no se las esperó, por eso él apostó a el gradualismo en vez de la política de shock, tal como lo anunció. Breve pausa y al regreso hablamos algo de Venezuela y Haití. Estamos con Juan Raúl Ferreira. Seguimos poniendo la mañana en camino. Ya vamos a hablar a propósito de la charla introductoria sobre lengua y cultura chaná en relación con la cultura charrúa. De esto nos va a estar contando algo Nicolás Iglesias. Pero antes vamos al último tramo de la charla por hoy con Juan Raúl Ferreira. Una cosita mínima, Juan, discúlpame, cuando hablábamos de Cámpora a propósito del recuerdo personal tan fuerte que tenés con aquellos personajes y de aquel tiempo, yo dije algo que viéndolo ahora, escuchando mis propias palabras, puede ser malinterpretado. Si bien el Partido Justicialista echa nada más ni nada menos que a Cámpora, una vez se instaló la locura justicialista en el gobierno, ya muerto Perón, ¿verdad? Con Isabelita, con López Rega y con esa noche espantosa. Lo cierto es que quienes tiempo después, cuando intentaron matar a Cámpora, que logra salvarse asilándose en la Embajada de México, ya había ocurrido el golpe militar, ya habían sacado los militares, sí. Y no sabemos en realidad quién, pero uno puede suponer que eran los servicios de la propia dictadura, ¿no es cierto? De hecho... Aunque fracciones de la derecha, del justicialismo, uno puede esperar las peores cosas, ¿no? En medio minuto, a nosotros nos costó mucho, porque intentamos, cuando tuvimos que buscar asilo en Argentina después de la muerte de Selmar y el Toba y Barredo y Huaytlo, y la desaparición del doctor Liberov, después de eso tratamos de encontrar asilo y era imposible acercarse a la Embajada de México. Y nosotros no sabíamos que la causa era que allí estaba el doctor Cámpora, el expresidente, claro. Doctor médico, ¿no? Odontólogo. Exactamente, odontólogo. Y bueno, después pasaron los años, hicimos muy amigos en el exilio, pero él estuvo 4 años en la embajada. Siendo yo embajador, el embajador de México me mostró que le había tenido que construir dentro de su propia casa un apartamentito, porque una cosa es tener un expresidente de huésped 2 o 3 días hasta que den un salvoconducto, pero durante 4 años se lo negaron. Y él llegó hasta, físicamente se le notaba exteriormente, con un avance de un cáncer en las glándulas muy notorio a simple vista, ¿no? Uh-huh. Y llegó cuando ya no tenía tiempo de hacerse un tratamiento médico quiere decir que él en el exilio prácticamente estuvo 1 año y se murió. Claro, él muere en el 80, creo, una cosa así. Sí. Bueno, después del 80 seguro, porque yo me acuerdo que estuvo presente en el acto de fundación de la Convergencia Democrática. Bien, y fue por ahí. Mira, murió el 19 de diciembre del 80. Claro. Yo me acuerdo, él ya estaba muy mal en abril del 80, pero estuvo presente en el acto. Bueno, ¿qué cosas podés decir de los últimos acontecimientos de Haití y Venezuela? Primero que nada, me parece que es muy importante que la gente sepa lo que está pasando en Haití, porque los medios están haciendo cero cobertura, ¿no? Cuando yo estuve prácticamente 1 año yendo y viniendo a Haití como presidente de misión, mi última misión en la OEA, después de eso renuncié a integrar misiones, entre otras cosas porque se me cortó el informe. ¿Qué se me cortó del informe que había presentado que no corresponde porque los jefes de misión supuestamente tienen independencia técnica? Justamente la advertencia que iba a ocurrir lo que está ocurriendo. Es de esas veces que hubieras deseado equivocarte. Pero si bien es cierto que las elecciones de hace 5 años, del 2015 y 16, principio del 16, ni siquiera hace 5 años, fueron elecciones normales desde el punto de vista de estructura administrativo-electoral, que no hubo fraude, etcétera, votó un porcentaje mínimo de la población
la gente fue totalmente prescindente porque ya no creía en el funcionamiento del sistema, y no se adoptó ninguna resolución por parte de la comunidad internacional con los billones en sentido inglés, miles de millones de dólares que costó todo ese proceso electoral, porque hubo elecciones regionales, legislativas, presidenciales, en distintas fechas, todas ellas con segunda vuelta, y además, todavía, además de la política, Haití está permanentemente castigado por desastres naturales, y el día previsto de la primera vuelta presidencial vino el huracán Matthew y hubo que reagendar y empezar de cero nuevamente todo. Entonces, si bien es cierto que formalmente había salido bien, a ver, nosotros estábamos en un buen hotel, como donde se alojan las delegaciones internacionales y montan además sus oficinas, pero enfrente al hotel, no a 3 cuadras, ni lo digo literalmente, enfrente al hotel, te encontrabas con niños. Para mí fue una experiencia totalmente novedosa, solamente lo había visto en el cine, los niños con la barriguita hinchada del hambre. Entonces no hubo ningún intento, ni a nivel internacional. Estaba tomando tomate, si no te lo iba a enfriar. Uh-huh. Ni a nivel del gobierno, ni asesoramiento al gobierno, ni algo inclusivo socialmente. Haití ha sido dejado a la buena de Dios. Fue el primer país independiente, es nuestro hermano mayor. Fue un país que obtuvo su independencia en el año 1803. El primero en declararse independiente después de los Estados Unidos de Norteamérica en el continente. O sea, el primer país latinoamericano independiente. Pero además fue el primero, muchos años antes de su independencia. Estados Unidos tuvo una guerra mucho después con el presidente Lincoln. El primer país en el mundo, Haití, que deroga la esclavitud, que abole la esclavitud. Entonces, este país que pintaba como que iba a ser un modelo de institucionalidad, de democracia, de representación, etcétera, tiene sometido al 90% de la población. A ver, 90% de la población en condiciones infrahumanas. Yo escribí algunas cosas porque me llamó la atención que la prensa solamente hable de la ayuda humanitaria a Venezuela. De alguna manera, ¿qué es lo que liga Venezuela a Haití? Y el silencio que hay sobre Haití. Cuando el presidente Trump dice que está dispuesto a invadir, porque ya no utiliza la expresión intervención militar, utiliza la expresión invasión a Venezuela por la crisis humanitaria, a mí no me gusta lo que está pasando con la gente en Venezuela, pero digo, no le llega el talón del zapato en lo trágico, en lo inhumano, a lo que está ocurriendo en Haití. Uh-huh. A todo esto, la gente se ha levantado y ha dicho, basta, como ocurre cada tanto en la historia, y yo creo que ya se puede calificar lo que está ocurriendo en Haití en una guerra civil. Y el gobierno, en vez de tratar de llegar a un acuerdo con la gente que ha salido a ganar las calles, ha apostado a la represión. No sé cuánta gente ha muerto, porque la información que yo consigo es tratando de tanto en tanto de poderme conectar con alguna gente, sobre todo en el cuerpo diplomático, que quedó, con la cual dejé establecida una relación personal y que sigue allí. Hay un historiador brasilero que ha escrito las mejores obras sobre la realidad de Haití. Pero yo recuerdo cuando estuve, Ale, después de 5 o 6 años después del terremoto, toda la fortuna de ayuda humanitaria no llegó a la gente en Haití. Uh-huh. Las chocitas donde vive la gente a solo media cuadra del barrio lujoso donde vive la élite política y empresarial, están construidas arriba de los escombros del terremoto, ¿no? Entonces es muy fuerte. Yo lo que creo es que
habría que hacer un llamado de atención a nivel internacional, y creo que es la demostración de que lo que está ocurriendo en Venezuela, yo no simpatizo con el gobierno de Maduro, no es ese el tema. El problema es cómo hacemos para que lo resuelvan los venezolanos. Pero ¿qué es lo que vincula a Haití con Venezuela? Y bueno, la demostración de que al señor Trump, dicho con todo respeto, que ahora sí, parece que los demócratas han decidido, hacerle juicio político por algunas situaciones delictivas que ha constatado el FBI, pero el señor Trump a mí me puede convencer de cualquier cosa menos que su preocupación en Venezuela es el tema humanitario, porque los aviones sobrevuelan, con la supuesta ayuda humanitaria, sobrevuelan Haití, y la opinión pública ha sido sensible a eso. Yo no me encuentro con uruguayos que no te hablan si tienes un matiz respecto de incluso conozco uruguayos que están a favor de la invasión de Estados Unidos, cosa que nunca me imaginé que me iba a topar. Pero cuando les dice si Haití, y les importa un rábano, y te lo dicen abiertamente. En las redes la gente pone eso. Bueno, el otro día una señora ponía en las redes sociales, Italia, los niños que se mueren de hambre en Haití, que le den de comer los rusos. Me parece que el Uruguay, es más, yo creo que el gobierno uruguayo, si saliera proactivamente a una mediación para solucionar la crisis, no solo política, sino económico-social, a través de los organismos pertinentes que hay en el mundo, le facilitaría mucho, porque es más fácil, más rápido, más inmediato, y no tiene la confrontación de guerra fría de dos bandos que hay en este momento en Venezuela. Sería muy bueno que el Uruguay pegue ese salto, plantee una negociación sobre Haití, y eso le daría al Uruguay mucha credibilidad para plantarse bien fuerte en la única solución que nosotros creemos posible en Venezuela, que es la negociación y el diálogo. 10 segundos, no más, créeme, Juan, para que me hagas un comentario acerca de Venezuela. Guaidó volvió a Venezuela y, a modo de título, cito la BBC, que acaba de publicar: Maduro califica a la oposición liderada por Guaidó de minoría alocada y promete su derrota. Repito, esto lo publica hoy BBC. La mejor manera es que haya elecciones, es decir, la manera de saber cuál de los dos tiene razón. Para mí Guaidó, la diferencia para mí no es de simpatía y antipatía, sino de que Maduro surgió una elección donde la oposición no quiso participar, tiene todo su derecho. Guaidó surgió de un Twitter del presidente. Guaidó no tiene ningún sustento jurídico para su presidencia. El artículo que se esgrime permanentemente de vacancia, si uno lo lee completo, se refiere a vacancia por muerte, deserción, está todo especificado. Quiere decir que el artículo no es aplicable. Y si hubiera sido aplicable, el artículo dice que el mandato no puede durar más de un mes, y ella lleva 1 mes y medio. Entonces, yo creo que fue un acto de sensatez que se le deje entrar libremente a Venezuela. Hubiera sido un desastre cualquier otra, hubiera sido encender un fósforo sentado en el medio del polvorín, detener o impedirle el ingreso a Venezuela. Pero todo esto, lo que opinemos nosotros, importa poco. Lo que tenemos que hacer todos nosotros es buscar la manera de que eso lo laude el pueblo venezolano en elecciones libres. Bueno, Juan, gracias como siempre. Nos reencontramos contigo la próxima semana. Con todo gusto, el miércoles que viene.